Vamos a empezar con una lección titulado Nos hizo aptos y luego, si Dios permite, mañana, ah, el verdadero conocimiento y su efecto, Colosenses 1 del 9 al 14. Y el día viernes, si Dios permite, tomando las palabras de Pablo en Colosenses 3:19, maridos, no seáis ásperos con ellas. Y para introducir la lección de hoy, empiezo con una pregunta. Si alguien te pregunta a ti, ¿cómo puede una persona llegar al cielo? ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderemos? Muchos diríamos, bueno, eso es fácil. am, Hay que oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y asistir a una iglesia de Cristo hasta la muerte. Punto. Bueno, no diríamos punto tal vez, pero la verdad es que tendemos a simplificar las cosas sobremanera y aunque no decimos punto, el punto está. Y realmente no lo pensamos más allá de eso. Y no me burlo de oír, creer, confesar nuestra fe, arrepentirnos, el bautismo, en ninguna forma. Y es de suprema importancia la asistencia en una iglesia según el patrón del Nuevo Testamento. Pero ¿se dio cuenta usted de cómo esta respuesta recalca la parte del ser humano y ni siquiera menciona a Dios en la respuesta? La Biblia tiene una diferente perspectiva a esa pregunta. ¿Cómo puede o cómo llegará el hombre al cielo? Y la respuesta que Pablo da, por ejemplo, en Colosenses 1 es, bueno, porque Dios nos hizo apto para esto. Y esto se enfoca en Dios, ¿verdad? Se enfoca en el esfuerzo de Él, la iniciativa de Él y no tanto en el ser humano. Y otra vez repito que no me burlo de la parte del ser humano. Nadie predica más que su servidor lo que el hombre tiene que hacer en su salvación. Nadie predica más la participación del ser humano en este asunto de la salvación y la gracia de Dios. Pero temo que muchas veces vamos al extremo uh, de fijarnos en nosotros y en nuestro esfuerzo. Y quiero llevarnos al libro Colosenses, primer capítulo, y abrir nuestra perspectiva un poquito para tomar en cuenta esta idea de que Dios nos hizo aptos. Y empezamos con una consideración del contexto en que aparece la frase, la idea. Pablo empieza esta carta, como suele hacer en sus cartas, con una salutación en Colosenses 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después, él empieza mencionando a los colosenses la oración típica, más bien las gracias que él da a Dios por ellos. 1:3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habían oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿De qué da gracias Pablo a Dios por esos cristianos? Bueno, no, que era una iglesia de 200, 300 personas que tenían una tremenda ofrenda y habían enviado miles de dólares a diferentes lugares para evangelizar o ayudar a los pobres. Su fe, su amor a todos los santos, la esperanza que ellos tenían y que habían recibido el Evangelio en fe. Y luego dice en el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Pablo daba gracias porque el evangelio crecía en ellos. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de
Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Llegando al versículo 9, Pablo todavía está orando, relatando la oración típica, y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y él ha dado gracias a Dios por los colosenses en versículos 3 al 8. Ahora pide por ellos. Ahora las cosas que él pide a Dios por los colosenses. Y número 1, pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero no como para la teoría solamente, no solamente para ocupar la mente como cosa académica. No, este conocimiento es para andar, para la práctica, para andar como es digno del Señor, sigue diciendo el apóstol Pablo. Y luego él explica lo que significa andar como es digno del Señor. No lo deja a su imaginación ni a nosotros tampoco. Él lo especifica. Andar como es digno es llevar fruto. Número 2 es seguir creciendo en este conocimiento. Nadie está agradando al Señor, ningún cristiano que haya escuchado el Evangelio y unos cuantos sermones y allí por los últimos 5, 15, 20 años, ahí se ha quedado su conocimiento. Andar como es digno es crecer en este conocimiento de Dios. Es andar fortalecidos y no con músculos, no con fortaleza física. Estamos hablando de fortaleza del hombre interior, el espíritu, cosas como la paciencia, longanimidad, cómo reaccionamos a otras personas difíciles o circunstancias difíciles. Fortalecidos es la única vida que es digno del Señor. Y luego, con gozo. ¿Cuántos hermanos en Cristo vemos andando con cara larga, amargados, siempre quejándose, especialmente en pandemias y otras cosas? Y sus vecinos, lamentablemente, el compañero de trabajo, ven esto. Ellos no están andando como es digno del Señor. Pero hermano Marco, yo fui bautizado para perdón de pecados. Muy bien, te felicito. Yo asisto a una iglesia, no cualquier secta, hermano. Yo soy miembro de la iglesia. No, te felicito, pero anda con gozo. Y nótese que la razón por que andamos con gozo es porque Dios, Él, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1, versículo 12. Andamos gozosos porque Dios nos hizo aptos para una cosa linda, para el cielo mismo. Y de aquí viene el título de nuestro sermón en esta noche y el enfoque de nuestro tema. Ahora, si Dios permite, usted ya ha tenido una visión de conjunto del mensaje para mañana. Cuando presentamos el mensaje mañana, el verdadero conocimiento y su efecto, vamos a fijarnos en estos versículos 9 al 14, elaborar más la idea de este conocimiento de su verdad y su efecto. Pero por ahora vamos a enfocarnos en la idea de que Dios nos ha hecho aptos. Tenemos el contexto de todo esto y ahora podemos enfocarnos en la frase. Dando gracias es uno de los frutos, uno de los requisitos de andar como es digno. Y damos gracias con ganas por la grandeza de lo que Dios nos ha hecho. ¿Y qué nos hizo? Nos hizo aptos. W.E. Vine, que da definiciones de palabras griegas del Nuevo Testamento, dice que esta palabra hikanao significa hacer competente, hacer apto. Ser traduce con volver algo adecuado, apropiado. Entonces debe surgir la pregunta, ¿aptos para qué? ¿Adecuados para qué? ¿Apropiados para qué? Y el mismo apóstol Pablo responde, aptos
para participar de la herencia de los santos. Esto implica, obviamente, que antes que Dios hizo esto, lo que sea lo que hizo, no éramos aptos. No éramos adecuados, no estábamos en una condición apropiada para la herencia de los santos. Y esto es lo que quiero que sintamos más profundamente, más allá de simplemente hablar de oír, creer, confesar, arrepentirse, etc. Que Dios tuvo que hacernos algo. Y nos hizo aptos, dice el apóstol Pablo, cuando antes hubo incompatibilidad. Algunos, o tal vez yo mismo, pensaba que el asunto del cielo era simplemente que Dios abriera la puerta a uno o no. Que esto era el único problema. Pero la verdad es que hay una incompatibilidad del ser humano. Uno no puede, Dios ni siquiera puede simplemente tirar al ser humano en el cielo. El ser humano va a estar incompatible en el cielo, como veremos en un momento por qué. Y Dios tiene que hacerle apto para esto. Hay cierta invalidez, hay cierta insuficiencia para el cielo, para estar en el cielo. Y Dios nos ha hecho aptos, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo? Alguien preguntará. Bueno, otra vez el texto mismo contesta. Este contexto contesta y luego podemos agregar otros pasajes del Nuevo Testamento. Nos hizo aptos por el perdón en general, pero tres cosas que Pablo especifica acá. ¿Por qué no calificamos antes de nuestra obediencia al Evangelio? ¿Por qué no éramos aptos para la iglesia, ni siquiera, mucho menos el cielo después? Bueno, porque antes andábamos en tinieblas. Mira el versículo 13 de nuestro texto, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes anduvimos en tinieblas, volviendo al versículo 12, el lugar de la meta es santos en luz, es un lugar de luz. Según a los Corintios, capítulo 6, empezando en el versículo 14, elabora la idea un poquito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y sigue ahí hablando hasta el versículo 17 de esta incompatibilidad entre luz y tinieblas. En otras palabras, el pecado no puede entrar al cielo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y como vamos a ver en este mensaje, los que fueron hechos aptos para estar en este libro. En otras palabras, necesitamos sentir profundamente nuestra incompatibilidad, invalidez, insuficiencia para el cielo. Mateo capítulo 5, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente la persona que reconoce que en cuanto a lo espiritual es sumamente pobre. ¿Cómo eres? ¿O cómo fuiste antes de bautizarse? Oh, bueno, yo era muy creyente en Dios, hermano Marcos. Sí, claro, me faltaba el bautismo, pero yo creí en Dios. Y esta persona cree rico en fe.
No de estos, el reino de los cielos, dice Cristo, sino los pobres en espíritu. Y uno podría reconocer que aunque creía algo en Dios antes de su bautismo, como el padre del endemoniado, creo, ayuda mi incredulidad. Todavía reconocemos que somos pobres en fe y, claro, pobres en paciencia para con los demás seres humanos, pobres en santidad, de cierto, por todas las suciedades y pensamientos que dejábamos pasar por la mente, pobres en espíritu. Esa es la persona que está sintiendo profundamente su incompatibilidad con el cielo. O Lucas 18, empezando en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Hermano Marcos, yo antes de mi bautismo, yo no solamente creía en Dios, yo oraba mucho. Nadie lo diría, pero yo era rico en oración. Bueno, he aquí 2 personas que oraban. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, amigo, si tuviéramos la oportunidad de hacer una entrevista con este fariseo y le preguntamos: usted, señor fariseo, ¿se cree rico en lo espiritual o pobre en lo espiritual? ¿Cómo contestaría? Bueno, no sabemos cómo respondería, no sabemos las palabras exactas, pero claro que aquí él se cree muy rico en lo espiritual. Y luego en el 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, importaba 2 hombres que oraban a Dios. ¿Importaba la diferencia de actitud aquí o no? Cristo dice que sí importa. Hace toda la diferencia, porque en el 14 saca la conclusión. Os digo que este, es decir, el publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro. En otras palabras, el fariseo, por mucho que oraba y por mucho que no era como otros pecadores, no volvió a su casa justificado aquel día. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y temo que pensamos en nuestra vida antes del bautismo como, bueno, más alto allá de lo que éramos. La verdad es, aun con toda nuestra oración y fe en Dios antes de nuestro bautismo, hermanos y amigos, antes de obedecer el Evangelio, estábamos en el campo de Satanás. Estábamos en el equipo de Satanás. Hermano Marco, para nada. Claro, yo no era miembro de la iglesia de Cristo, pero yo no era del partido de Satanás. Bueno, pensémoslo un poquito, volviendo a Colosenses 1:13 aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pablo conocía solamente 2 campos. Pablo conoce solamente 2 partidos: la herencia de los santos en luz o la potestad de las tinieblas. Y dice Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, ¿en cuál otro reino estábamos entonces? Como Pablo solamente conoce luz y tinieblas, Pablo conoce solamente 2 reinos: el reino de Jesucristo y el reino de Satanás. Y antes de obedecer al Evangelio, yo estaba en el campamento de Satanás, guste o no me guste pensarlo. De hecho, yo estoy sirviendo a Satanás cuando
sin obedecer al puro evangelio en oír, creer, confesar mi fe en Jesucristo, arrepentirme y ser bautizado para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Antes de hacer esas cosas, yo con toda mi oración y buenas obras con los vecinos y ayudando a medio mundo y regalando, yo estoy haciendo la voluntad de Satanás. Porque a Satanás no le importa cómo me pierda yo. Que me pierda como el más vil pecador o como me pierda como un lindo pecador que ora y dona y ayuda a los vecinos. Y siempre rehúsa someterme a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, los primeros 3 versículos. Ahí está el problema. Yo ando ahí ayudando a vecinos y regalando y donando y buen ciudadano y pago mis impuestos y ayuda a la viejita a cruzar la calle y no me someto a oír, confesar, arrepentirme, bautizarme. ¿No? Y estoy no sometiéndome a Dios en este asunto. ¿Y a quién estoy sirviendo entonces? Estoy en el campamento de Satanás. Dios, al salvarme, tuvo que calificarme y trasladarme a otro campamento. Pero tendemos a borrar la distinción entre el cristiano y su vida anterior. Nos libró, dice Pablo en Colosenses 1:13. Estábamos haciendo lo que hacíamos porque éramos esclavos de nuestros deseos y nuestros apetitos. Nos trasladó al reino de su amado Hijo y la tercera cosa nos redimió, que habla de un precio que Dios tuvo que pagar por mí. Que yo lo piense o no, Dios tuvo que pagar y le costó. Hablamos de cómo la salvación del ser humano es gratis, ¿verdad? Y es cierto, eso es lo que significa la palabra gracia. Pero aunque sea gratis para el hombre, no era gratis para Dios. Le costó muchísimo. Le costó el maltrato de su Hijo perfecto, inocente. Cuando los hombres escupían a Jesucristo y se burlaban de él poniéndole corona de espinos, no corona de oro, que no solamente dolía, sino era la mofa, una burla. Y cuando le clavaron a esa cruz y con las burlas decían, salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Costó a Dios. ¿Cuántos de nosotros veríamos al mundo haciendo esto con un hijo nuestro? Pero ahora estamos en luz, estamos sin pecado, sin culpa, sin mancha, por lo que Él hizo, es el énfasis de Pablo aquí. Nos hizo aptos. Tiempo pasado es el énfasis del texto aquí. Pero podemos agregar, no solamente de este texto, sino del resto del Nuevo Testamento, que Dios sigue haciéndonos aptos para el cielo. Y para esto pasamos a otros pasajes como Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este pasaje se encuentra en un contexto en que Pablo está hablando de la obediencia de los filipenses y la idea de ocuparse en su salvación. Pero dice el 13, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo entendía muy bien cómo combinar los dos asuntos, la parte humana, la parte divina, para que no haya conflicto entre ellos. Pero nosotros estamos tratando de enfocarnos en esa parte que muchas veces pasamos por alto. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios sigue. Obviamente Pablo está dirigiéndose a los ya cristianos aquí en Filipenses 2:13. Y a los ya cristianos dice Dios en vosotros está produciendo un querer y un hacer. Así que concluimos que Dios sigue haciéndonos aptos para el cielo. Hebreos 13, versículos 20 y 21, entra aquí también. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dos pasajes que hablan de que Dios obra en nosotros todavía como cristianos, sigue haciéndonos aptos para nuestra vida hoy, el cielo. Y es lo que dicen los pasajes, aunque no sabemos todo el cómo. ¿Cómo lo hace Dios, hermano? ¿Cómo? Bueno, yo no voy a hablar más allá de lo que dicen estos textos. Estos textos dicen que lo hace, que Él nos hace aptos, que Él está obrando nosotros para producir el querer. Yo no necesito saber el cómo, solamente necesito predicar y enseñar esos pasajes. Y aunque algunos abusan de estos pasajes, yo sé que algunos tomarán Filipenses 2:13, Hebreos 13, para decir que Dios todo lo hace y mediante el Espíritu Santo Él entra en nosotros y hace esto y aquella cosa que la Biblia no dice. Y estos ignorarán por completo el esfuerzo humano, aunque Pablo no lo hacía. Pablo en Filipenses 2:12 lo menciona. Yo sé que algunos abusarán de esos pasajes, pero esto no es razón por ignorarlos nosotros. Esto no es razón por ignorar uno mismo de que Dios sigue haciéndome apto para el cielo. Algunos no lo creen necesario, pero nuestras vidas tienen que ser moldeadas por Cristo todavía después de nuestro bautismo. Y eso es simplemente otra forma de decir que Dios sigue haciéndonos aptos. Dos pasajes de muchos que podríamos ver, según de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mediante grandísimas promesas de Dios y todo el medio que viene en este conocimiento de Cristo, nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero nótese esa frase, llegar a ser. Esto no es algo que ocurrió en mi bautismo y yo me bauticé, hermano Marco, y yo no tengo que pensar en esta cosa. Qué bueno que ya me bauticé porque yo puedo llegar a la reunión de la iglesia, cruzar los brazos, escuchar un sermón y no hay nada más que hacer. Yo puedo relajar. No, para que llegases a ser participante. Es un proceso y Dios está todavía tratando de hacernos aptos y Él lo hace solamente si nosotros no le resistimos o que nosotros no le resistamos. Si no cruzamos los brazos para hacer Dios nos cambiará si le permitimos.
Y luego Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? Hasta que todos lleguemos. Cada cristiano, cada bautizado, es la voluntad de Dios, de que llegue a la medida de la estatura de Cristo. Y Pablo había hablado en este pasaje, en los versículos anteriores, aquí en Efesios 4, de que Cristo cuando ascendió al cielo después de su resurrección, Él dio dones a la iglesia. Y los dones que dio eran los apóstoles que escribieron los libros del Nuevo Testamento que tenemos. Y dio también evangelistas, pastores y maestros para anunciar esta palabra, para enseñarla, y pastores para ver que la iglesia esté alimentada de esta palabra. Todo con el fin de perfeccionar a los santos, versículo 12. Para la obra del ministerio, para la edificación. Y el versículo que leímos, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está tratando de hacernos madurarnos, crecer a la misma medida de Cristo, tener la misma fe de Cristo, tener la misma paciencia de Cristo, la misma cantidad de amor, benignidad de Cristo. Y esto es Dios tratando de hacernos aptos. Él está obrando para capacitarnos, hacernos aptos para el cielo. Porque sin esto no corresponderíamos al cielo, es lo que estamos tratando de decir. No cabríamos en el cielo. Estaríamos fuera de lugar en el cielo si Dios no nos hace aptos primero. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, 4 cosas, descripciones del cielo que nos ayudarían a entender por qué no vamos a caber, por qué vamos a quedar fuera de lugar si Dios no nos hace aptos. Número 1, el cielo es un lugar de justicia. Según de Pedro capítulo 3, versículo 13, estamos esperando estos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El cielo es un ambiente de perfecta justicia. ¿Y sabe qué? Francamente, algunos no lo disfrutarían. Porque hay quienes el diablo les ha hecho aptos para disfrutar la injusticia, las cosas de la carne, las cosas de la tiniebla. Y de hecho, y no disfrutan hoy la práctica de la justicia, cuanto menos en el ambiente de pura justicia. En otras palabras, muchos deleites no estarán allá en el cielo. Y si usted y yo, con nombre de cristiano o no, nos hemos acostumbrado a los deleites de este mundo que no van a estar allá, bueno, entonces estaríamos fuera de lugar. En otras palabras, cierta clase de gente estará. No es cuestión simplemente de que Dios va a abrir una puerta y toda persona que ha sido sumergido en agua por una persona, miembro de la Iglesia de Cristo, entrará en esas puertas. Cierta clase entrará, las que aman la justicia. Entonces, ¿en qué está preparándonos Dios? ¿En qué está haciéndonos aptos? Bueno, todos los mandamientos de Dios nos enseñan esta justicia. Nos acostumbran a ella hasta que la amemos y no queremos otra cosa. Ahora estaremos aptos para ese lugar de pura justicia. ¿Prohibiciones de Dios? No. ¿O lo que Él exige? ¿Debemos estar haciendo esto? Todo esto es Dios haciéndonos aptos para ese lugar de justicia. Y luego Apocalipsis capítulo 5,
los versículos 9 en adelante, hablan de que el cielo será un lugar de culto. Apocalipsis 5:9, Juan ve una visión del cielo abierto y en el principio de este capítulo, Dios el Padre está sentado en el trono y alrededor de él toda la creación, pero él es el centro de todo y es glorioso. Pero eso es lo que pasa allí, 9 y en adelante, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Después de la visión del Padre sentado en el trono, llegó el Cordero Jesucristo a esta visión y estos están alabándole a él. En el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Otra vez la idea de la deidad haciéndonos a nosotros algo. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano en Cristo y amigo, Dios nos ha dejado un cuadro de cómo será el cielo y será un lugar de culto. Por lo tanto, escúcheme bien, el cielo será disfrutado solamente por aquellos a quienes les encanta adorar a Dios. Está empezando a ver y pensar la implicación de esto. Si yo encuentro el culto de la iglesia hoy como algo que aburre, si yo encuentro el canto de himnos, la oración, la ofrenda de la cena del Señor como cosa que otra vez tenemos que reunir. Pero hermano Marco, nos reunimos en la mañana una segunda vez el día domingo y de entre semana también otra vez. Hace poco que adoramos a Dios. ¿Cómo creo yo que me va a gustar el cielo? Más bien, ¿cómo creo yo que corresponderé al cielo? Dios está haciéndonos aptos para el cielo y la preparación, Él nos ha mandado reuniones el primer día de la semana y ha hablado en Hebreos 10, 24 al 25, de la idea de no tener la costumbre de congregarnos. ¿Por qué? Porque el cielo trata en gran parte este culto. Y si no aprendemos a disfrutarlo hoy, como muchos lo disfrutamos, anhelamos, buscamos más oportunidades para reunirnos. No andamos cortando, bueno, no podemos reunirnos ahora porque a esta pandemia no podemos aquí, porque es un lugar de culto. Y Dios, si hemos de llegar, será porque Dios nos hizo aptos en este aspecto. Y luego el cielo es un lugar de descanso, pero no el tipo de descanso que muchos tienen en la mente. Como que llegando al cielo significa que vamos a estar flotando en una nube con un refresco en la mano, tomando el refresco y no haciendo nada. No este tipo de descanso. Busquen conmigo segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, empezando en el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia en Tesalónica empezó en plena persecución de diferentes frentes. Y Pablo trata la persecución de esta iglesia en las 2 cartas. Nótese cómo él relata
esta persecución al cielo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Bueno, ¿reposo de qué? De la tribulación. Reposo de la persecución. Este descanso del cielo no es la inactividad. Busquen conmigo Apocalipsis capítulo 22 para leer el versículo 3, que no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos andarán flotando en nubes tomando refrescos. ¿No? Y sus siervos le servirán. El cielo no es descanso porque va a haber, al contrario, hay servicio allá, vamos a estar sirviendo. Yo no sé cuáles serán los proyectos de Dios, pero yo sé que voy a estar sirviendo. Pero hermano Marcos, hay sí, descansando de la persecución, descansando de la tribulación, descansando del constante la lucha contra el pecado y la tentación y el mundo y su influencia. El cielo es para aquellos que llegarán agotados en la lucha contra el pecado, el error, la hipocresía, la indiferencia, etc. Volviendo a nuestro texto en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo llevaba una lucha, y usted lo sabe muy bien. Y el cielo es para estos. Pero ¿sabe qué? Algunos no necesitan el descanso, porque no luchan contra el pecado, más bien libremente caen ante él. No luchan contra el error o la hipocresía o la indiferencia. Ellos son parte de la indiferencia. Ellos no hacen nada en la iglesia local. No son miembros de un cuerpo que pone su parte de la coyuntura. No están agotados en nada. Por lo tanto, el cielo no les corresponde y ellos no corresponden al cielo. El cielo es un lugar de descanso. Y la preparación, Dios nos hace aptos para este lugar en que Dios, escúcheme bien, Dios nos permite la tentación, la prueba, la atribulación, la batalla contra el mal, porque así llegando al cielo vamos a disfrutar plenamente el descanso. Un ya descansado no puede anticipar el descanso, así de simple. Un dormilón no puede apreciar el descanso. Y por último, el cielo es un lugar donde, sobre todo, donde está Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cielo es un lugar de estar en la presencia misma de Jesucristo y Dios, tan cerca de Dios que Él puede enjugar la lágrima del ojo. Y esa es la cosa que más emocionaba a Pablo respecto al cielo, según a los Corintios capítulo 5, versículo 8, por ejemplo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Presentes al Señor. Filipenses 1, versículo 23. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Así describe Pablo la idea de dejar estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mejor que estar aquí trabajando por Cristo aún. El cielo es para aquellos que en realidad aman a Jesús y anhelan verle. ¿Y cómo será que Dios nos hace aptos para este encuentro con Él? Bueno, pensémoslo.
la ausencia física de Dios el Padre hoy y de Jesucristo hoy, no tenemos ni una visión de ellos, ¿verdad? Ninguna voz de ellos, ninguna visita, ningún milagro de ellos. Todo esto precisamente produce el anhelo de estar con ellos en persona. Así que esto nos lleva a la conclusión de nuestro mensaje hoy, concluyendo que tendemos a simplificar las cosas. ¿Cómo llega el hombre al cielo? Bueno, es fácil, hermano Marcos. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y asistir a una iglesia de Cristo hasta la muerte. Pero la perspectiva bíblica es que éramos inválidos, éramos ineptos, incompatibles para la iglesia y el cielo. Y Dios nos hizo aptos. Y además, después de nuestra obediencia al Evangelio, Él ahora está haciéndonos aptos para el cielo. ¿Y sabe qué? Cuando lo pensamos de esta forma y no tanto de la otra, solamente puede producir la gratitud. Y cuando hay en nosotros esta tremenda gratitud a Dios, sale un servicio con ganas. Lo cual nos hace volver a donde empezamos. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muchísimas gracias por su muy buena atención.